Buenas chavales, soy LK Game y estamos aquí en unas partiditas a Rocket League. Vamos a jugar un 3 contra 3. A ver cómo echamos hoy las partiditas. ¿Qué tal jugamos? Eso, pégame. Empezamos, la verdad que bastante mal. Ya nos han metido un gol. Vamos a ver. Vale. Gol. Qué jugada. Fallan ahí en la defensa. Y LK Game aprovecha el fallo y mete el empate en este partido. A ver si podemos remontar. La verdad que yo creo que sí, que está bastante factible. Le hemos molestado ahí al compañero. Vamos a ver. Vámonos para atrás. Vale, buena. Ahí llevan el pase. Vale, la despeja. Y la despejamos. Buenísima. Ha llegado, aunque creo que ha sido un empujón. Me han dado un empujón, pero bueno. El compañero atrás la ha aprovechado. Así que tenemos otro gol. Vamos ya 2-1. Hemos remontado el partido. Vamos a hacer un centrito, aunque se ha quedado un poco corto. Ahí lleva un pase. Vale, el compañero le da, pero se le escapa. Vale, uff. No me he dado cuenta y la verdad que era un buen pase. Nos hemos tirado para proteger. Van y me golpean. Vamos a defender un poco. Se lo llevan con un poco de suerte. Ahí le hemos dado. Gol de nuestro compañero Xmolark. Vamos ya 3-1. Y vamos a seguir. Ahí podemos seguir aumentando. Me ha faltado un poco de velocidad. He fallado. Pase de Xmolar y gol de LK Game. Nos ha dado un buen pase y nosotros pues lo hemos aprovechado para meter nuestro cuarto gol en el partido y mío es el segundo gol, ¿vale? Así que
Vamos 2-2 creo, sí. Kimola ha metido 2, yo he metido otros 2. Vamos a esperar aquí el pase de alguno. Bueno, pues ya lo damos nosotros. No, he fallado. Bueno, vale, están ahí protegiendo. Uf, qué pase he dado. He dado un buen pase, pero no lo hemos podido terminar de aprovechar. Yo creo que este partido más o menos está bastante controlado. Vamos a esperar aquí un poco al turbo. Ya tenemos el turbo. Vamos a esperar aquí mejor en la defensa. Vamos a ver. Se nos ha ido. Bueno, han reventado a nuestro compañero. Hemos demolido a uno de ellos. Ha sido, si no me equivoco, el boss. ¡Gol! Hat-trick de Kimolar. Vamos 5-1. Vamos, ya quedan 7 segunditos. Se ha acabado el partido al final. Se han rendido. Buen partido. Vamos a echar otro partidito. A ver qué tal se nos da. Bueno, chavales, estamos aquí en este segundo partido. A ver si lo convertimos en victoria. Vamos a ver. Vamos a decirle que lo tenemos. No tengo a Xmolar en esta vez en mi equipo. Pero bueno. Ha fallado nuestro compañero. No pasa nada, podemos remontar. Vamos que tampoco... Vamos nomás a 1-0. En este caso sería 0-1, mejor dicho. Intentamos centrarla. No hemos podido. Ahí le damos un pequeño leve toque. Ha estado bien. Le hemos dado nosotros. Estábamos ahí. Eso va a ser gol, como no. La pared. Este partido la verdad que se pone cuesta arriba. Pero bueno, nosotros nunca vamos a echar un partido por perdido. Nunca vamos a perder. Siempre vamos a persistir. A ver si
Vamos hasta aquí la defensa nosotros. Buen gol. Le hemos dado asistencia, así que... Gol de Otis Copper. Vamos por la remontada. A pase de Leica Games. Así que... Vamos por ese empate. Vale, buena. Ahí le van a dar sí o sí. Vale, va afuera. A ver que vamos a la defensa. Ahí se la hemos quitado. Tenemos casi 2 minutos todavía para empatar. Tenemos tiempo de sobra. Hemos hecho ahí un pase, pero lo han dado. Gol de Leica Games. Nos hemos cambiado las tornas. Me la han hecho un buen pase Otis Copper. Y Leica Games remata esta jugada que lo convierte en el empate 2-2. Vamos a defender ahora que hemos empatado. Muy buena. Ahí le hemos bloqueado bien el paso. Ahí le hemos dado. No me esperaba ese mini centro. Uf, hemos fallado ahí el desempate, pero gol del Very Crazy. Remontamos el partido. La verdad que está haciendo este partido un poco épico, porque empezamos perdiendo 2-0 y quedan 38 segundos en los cuales estamos ganando y se veían un poco superior a nosotros. No han empatado. No pasa nada. Tenemos 15 segundos. Estamos aquí defendiendo. Estaba claro que le iba a dar. Uf. Que nos han remontado en el último segundo. Una mala salida. Y no han remontado. Bueno, chavales, aquí vamos a dejar este partido. Y suscribiros si no lo estáis, reventad el like. Abajo van a estar las redes sociales. Y hasta otra. Bye bye. Adiós.